Bienvenidos a todos a un nuevo episodio para este maravilloso podcast. El día de hoy vamos a hablar de estafadores, vamos a hablar de mentirosos, de gente que se ha pasado el juego de la vida, gente que sin trabajar está ganando mucho dinero. O sea, ¿qué te parece? Me parece que han sido muy listos en la Muy época listos, que les sí. ha tocado. Y nada, yo voy a hablar de Ferdinando Gualdo de Mara, ¿Vale? un estafador que se hizo cirujano y que, a pesar de todo, salvó varias vidas. Bueno, me parece muy bien. Yo voy a hablar de Frank Abagnale. Mucha gente le sonará la película de Atrápame si puedes. Es una película Un muy famosa peliculón, de sí. Leonardo DiCaprio. Pues vamos a hablar de la historia real de lo que hizo este tío, que no es tanto como la película. Vamos a tener que desmentir pues varias cosas, pero yo creo que va a ser muy interesante. Sin Así nada más que que añadir. comenzamos. En el episodio de hoy vamos a hablar de una persona que no tenía títulos, ni siquiera tenía estudios, pero leía más que tú, recordaba más que tú y probablemente te quitaría el trabajo. Esta es la historia de Ferdinand Gualdo de Mara y el caso es que nos vamos a trasladar a los años 1920, 1930, en concreto en 1921, y este nace en Lawrence, en Massachusetts. La historia comienza con un pequeño Freddy, al que llevaría una infancia muy bonita. Su padre trabaja como proyeccionista de cine y la empresa donde trabaja su padre es propiedad de su tío. Entonces viven acomodadamente en un barrio de nivel media alta y donde no iba a escasear nada, sino que podían vivir Bastante cómodamente sin bien, tener ¿no? que Sí. sudar a final de mes. Hasta aquí todo bien, pero es que el pequeño Freddy no era como los otros niños, sino que él tenía preocupaciones como los adultos. Cada vez que iba con su padre a hacer recados a la ciudad, él veía a través del coche, a través de la ventana del coche, veía cómo había gente no pudiente que escarbaba entre la basura a ver si podía encontrar algo de comida, y eso empezó a ser algo de preocupación para el pequeño Freddy. Es extraño que diga esto porque los niños suelen tener miedo sobre todo a pesadillas, a la oscuridad, a cosas simples, Sí, ¿no? Que tendría cualquier niño, ¿no? sí. Pero este no, este tenía miedo a ser A la pobre. pobreza. Sí, este tenía miedo a quedarse pobre. Y es más, de hecho, ellos venían de una fuerte mentalidad católica, ellos eran muy religiosos. Y siempre llegó el punto que tenía que ponerse a rezar, o sea, se ponía a A rezar rezar para que para no que fuera no. pobre. Exactamente. Y Ostras. siempre vivía con ese miedo. Durante aquellos años, 1921 hasta 1929 prácticamente, la infancia transcurre tranquilamente. Sigue yendo a clase, sigue haciendo todo de manera rutinaria, pero llega un día donde Freddy, el pequeño Freddy, se da cuenta de varias cosas. Hay algo muy extraño en la ciudad. Ve como la gente se ve más preocupada, hay un ambiente melancólico, como que estuviera todo muy triste, las tiendas empiezan a cerrar, la gente ya no sale a la calle, y esto tiene un motivo. Él está en casa, recoge el periódico para su padre y se lo da. Aquí es cuando Freddy ve el periódico y se da cuenta de que pone algo espeluznante, ¿no? Para cualquier adulto. Martes negro. Uf, qué La duro. crisis de Wall Street acababa de comenzar y eso significaba una cosa. Todos esos rezos que él había hecho para prevenir un destino como el de ser pobre, Ujú. no habían servido para nada, absolutamente. Ya. Entonces, eso quería decir que se iban a mudar. Se iban a mudar porque aquella productora de cine, aquel cine, iba a chapar las puertas en 1934. Y esto significa mudarse a otro sitio, mudarse a un barrio un poco más pobre, y eso también significa un piso más pequeño. Ya. Y esto fue, yo creo que uno de los traumas para Freddy, porque más adelante lo vamos a poder ver reflejado en varias de las historias que voy a contar. Claro. El pequeño Freddy odiaba esto, odiaba este nuevo estilo de vida, y de hecho hubo una pequeña anécdota, y es que en la escuela en la que él se encontraba, él había una tradición en esa escuela, él estaba justo en octavo grado. Y la tradición que tiene esta escuela es que los de octavo tienen que darle cosas, tienen que regalarle algo a los de séptimo grado, ¿no? Ujú. A los de séptimo curso. Sí. Bien, él tenía pensado ir a la pastelería, a la más exclusiva de la ciudad, y comprar una caja enorme para la clase de séptimo. Hasta aquí todo bien. El problema, los padres de Freddy no tenían ni un duro, no podían permitírselo. Uf. Aquí Freddy se da cuenta de algo. No puede ir sin nada a esa escuela. ¿Qué van a decir los demás? Eso iba a ser Sí, sí, una humillación devastadora para él. le No va a podía tocar. permitirlo. Sí, sí, le va a tocar No, robar, ¿no? bueno, la cuestión es que él va allí, se presenta y empieza a hablar con la dependienta. La dependienta ve que no hay nadie, se acerca al mostrador, se levanta y ve un pequeño crío que le está hablando.
necesito por favor una caja de esas grandes, la más grande que tengas, y la necesito que la mandéis mañana a la escuela donde yo estudio. Claro, yo no te voy a poder pagar, pero te pagará mañana mi padre o mi madre. Claro, la dependienta se queda así escuchando, no se lo está creyendo. Un crío sin padre ni madre acaba de llegar, acaba de entrar y le acaba de hacer esa petición. Pero claro, él la estaba mirando fijamente con una sonrisa que desarmaba. Entonces, la dependienta dudó y pasaron las horas hasta que el próximo día entra a clase y se da cuenta de que esa caja nunca había llegado. Ay, qué pena. Esto significa que sería el hazmerreír en ese momento, y entre lágrimas les dice a todos: no os preocupéis, voy ahora mismo y es más, voy a pedir la caja grande y voy a pedir una caja pequeña para cada uno de vosotros, para que no os falte. Ostras. Claro, él fue allá y os podéis imaginar el resultado. Como el dinero nunca llegó, esa caja tampoco. A los 16 se marcha de casa y busca un sitio donde cobijarse. Hemos dicho que era muy católico, entonces busca un monasterio y empieza a vivir una vida más de anhelar ese propósito espiritual, de decir, bueno, voy a ir tranquilo, sin prisa, voy a hacer pues todo lo que me digan, pero eso no llega a ningún lado porque parece ser que no encaja, ve que no le gusta y termina siendo expulsado a los 18 años. ¿Qué pasa? Llega la Segunda Guerra Mundial, 1939. Él ve la oportunidad de alistarse. En 1941 se alista, pero ve que tampoco es lo suyo y decide desertar. Desertar en Estados Unidos, y yo creo que en cualquier lado, es pena, o sea, es pena de cárcel. Entonces, eso lo tenía en cuenta y lo que tenía que hacer era la manera de que no lo pillaran. Es ahí cuando empezaría con las identidades falsas, empezaría a adoptar las identidades falsas y en este caso iba a ser la de uno de sus compañeros, que se llama Anthony Ignolia. Le sale bien y se marcha. Entonces, hasta aquí ve que al parecer alistarse en el ejército no le ha funcionado, pero decide buscar otra cosa, la otra rama militar, que es la Marina de los Estados Unidos. Joder. Sí, O sea, va de un lado a otro, tal cual. Sí, la verdad es que sí. Se une a la Marina como auxiliar médico. Aquí quiere empezar de nuevo. Aquí quiere ver si de verdad, teniendo un trabajo como auxiliar de médico, puede obtener pues un trabajo digno donde comenzar, ¿no? Aquí se da cuenta de que lo de esperar, lo de estudiar y lo de esperar tantos años para ascender, ven que no es lo suyo. Y ven que es más fácil pasarse por alguien o hacer trampas antes que hacer el camino largo, ¿no? Y duradero. Claro. Entonces, claro. Se le da mejor estafar, ¿no? Sí, claro. Se da cuenta de que se le da mejor hacerse pasar por alguien, ¿no? Que ir por el camino fácil. No, se da cuenta de que es duro ascender. Se da cuenta de que la vida es dura y de que no va a poder conseguir nada durante muchos, muchos años o que el beneficio es muy pequeño. Entonces, decide que ya es suficiente y aquí es donde va a fingir su propia muerte, su propio suicidio. Y es algo que le sale bien. ¿Cómo? Sí, le sale bien y se marcha. Ya a partir de ahí nadie va a saber del paradero de Ferdinando, de Fred. Hasta aquí bien. Se escapa de la vida bulliciosa de ser soldado y cree que decide que es mejor sentar la cabeza con algo académico, mirando un poco más a la rama de ser profesor y todo eso. Y es cuando se marcha para también tomar la identidad de un profesor, del doctor French, en el que va a dar clases y en el que incluso va a ser decano de la universidad. Madre mía. Sí, empezaría a dar clases, a repartir folletos, empezaría a ganar la amistad de los compañeros alumnos, sí. Y de los alumnos también. Y aquí es que se ve cómo tiene ese don de gentes, cómo es abierto, pero cómo se recluye para no dar toda la información, ¿sabes? Claro. Empieza... Sí, pero es que no entiendo, o sea, ¿cómo hace para meterse como profesor sin tener ni puta idea? Profesor de psicología. O sea, además de psicología, ¿Sí? sin tener ni puta idea y dar clase a alumnos, o sea, es que me parece tener, pero con lo que dices tú, un don, o sea, literalmente Él un lo don. que hacía era también tomar otras opiniones, como si fueran segundas confirmaciones, ¿sabes? Intentaba no dar pistas de que no tenía ni idea, ¿sabes lo que te quiero decir? No, me imagino, claro. Claro, bajo ese nombre se mete en el mundo académico y te lo puedes imaginar, durante todo ese tiempo iba a ser colega de todos los profesores de las instituciones y lo mejor de todo es que no solo tiene carisma, sino que tiene una memoria fotográfica y él sabe que en cualquier momento, si tiene algún problema, esto es verdad, empieza a leer 4 páginas, se las estudia y en cuestión de minutos ya se sabe pues prácticamente un libro entero. Claro, es que el tío era muy inteligente. Era muy inteligente, después vamos a hablar de lo que pasó con él porque hizo de actor también. Madre mía. Y vais a flipar, es irónica la historia.
hasta aquí todo bien. Gracias al carisma y gracias a todo la labor que hace, se gana varios años de que nadie lo toque, ¿sabes? De que nadie sospeche de que él no es ningún profesor y menos aquella persona, porque recordamos, no es Ferdinando, sino que es el Dr. French. Doctor French. Sí. Esto iba a aguantar varios años. Claro, aquí nos preguntamos por qué vamos a perder años estudiando si podemos simplemente tomar este trabajo, ¿no? Eso es lo que él decía, eso es la filosofía que él tomaba. Pero claro, en 1945, 4 años más tarde, el FBI lo caza y lo mandan a prisión. Claro. Lo mandan a prisión. No puede estar toda la vida, ¿sabes? No sé. Claro, concretamente a 18 meses de prisión, pero no por esto, no por suplantación de identidad, sino porque había desertado. Ah, Claro, del anterior, 18 meses de prisión. Entonces, hasta aquí ya lo tenemos en prisión, pero recordad, tiene 20 años. Jovencito, ¿eh? Es muy joven aún, ¿eh? Y aún Ujú. queda mucho trecho por explicar. Lo liberan de prisión a finales de los años 40. Y Fred estaba lejos de reformarse. Es que no había aprendido la lección y quería seguir más y más y más. Aquí se da cuenta de que iba a tirar un poco más por el rollo espiritual. Quería meterse un poco en el rollo de la religión, como si fuera, no como un cura, pero sí un líder espiritual. Quería tener a todos, no como Jim Jones, pero sí Ya. como a todos un poco sometidos, sentir que él tiene el poder, ¿no? Claro. Y eso es lo que iba a empezar. Él no buscaba dinero, sino lo que él buscaba era picardía pura, ¿sabes? Entonces, ya aquí podemos ver que el pequeño Freddy, el que buscaba dinero que no quería ser pobre, ya ha cambiado, ya no es este. Ahora solo quería poder y aceptación. Ya no es el pequeño Freddy. Ya no Se es ha el pequeño transformado. Freddy, eso es. A partir de ahora, él se iba a llamar el hermano John Payne. Aquí la cosa es que él se iba a marchar a Maine y es donde se integraría en una orden religiosa. En esta orden él lo que iba a hacer principalmente es entrar desde lo más profundo del escalón, siendo, por así decirlo, un peón, y ir escalando todos los peldaños para llegar a uno de los más poderosos, ¿no? Sí. de aquella orden. Y eso le funcionó bastante bien. De nuevo, carisma, don de gentes, le ayudaron a llegar a varios trabajos primerizos donde le iban a mandar a dar clases a la gente que quería integrarse, incluso hacer varios proyectos educativos, ¿no? Y esto a la congregación le gustó. Vieron a una persona llena de ideas, llena de alegría, y dijeron, puede que este tenga futuro en nuestra orden. Entonces empezó a escalar, y aquí es cuando propone fundar, después de varios años en esta orden, propone fundar una universidad para educar a todos los nuevos que iban a entrar a la orden. La cosa es que, gracias a su disciplina y a su consistencia, el condado de Maine le acepta esta propuesta y deciden construir la universidad. Y aquí también se da cuenta de la oportunidad que tiene. Él quería aprovechar el vacío de poder y con ello también quería proclamarse el líder. Ujú. Claro, él podría tener las leyes del juego aquí, él podría manipularlo todo. Sí, sí. Claro, la jugada no le sale tan bien. El tiro le sale por la culata y incluso la universidad que pensaba que iban a llamar después de su apellido, no lo llaman así y en vez de ascenderle, lo excluyen. Uf. Entonces, esto es un revés Duro bastante golpe. duro. Sí, Sí, sí. después de varios años trabajando, él pensaba que lo iba a conseguir y no, se marcha de Maine. Y aquí es donde va a comenzar, yo creo, la cadena del desastre, ¿no? Aquí llega la oportunidad de oro para Fred, que aún se seguía llamando hermano John Payne. John Payne. Sí, aún se seguía llamando John Payne y ve a un doctor canadiense. Él se conoce con un doctor canadiense, el doctor Joseph Sear, y el doctor buscaba la manera de tramitar unos papeles. Él quería emigrar a los Estados Unidos. Claro, hasta aquí todo bien. Él decide ver la oportunidad y dice, ¿y si aprovecho de la buena fe de este hombre y le robo todos los documentos para yo hacerme pasar por él? Para probar ese mundillo de ser cirujano. Ya he sido auxiliar médico, que puede salir mal, ¿no? Ostras, pero de cirujano, o sea, de auxiliar médico a cirujano. Sí, o preparaos sea, porque van a llegar curvas. Hasta aquí le facilita todos los documentos, un grave error. Eso es un grave error que comete el Joseph Sear. Y del señor Frederick, el hermano John Payne, no se va a saber nada más. claro, Desaparece. Se pira. Sí, se pira. Con esa identidad nueva que acababa de recibir, se iba a preparar el fraude más mediático de su vida. Estamos en 1951, nos trasladamos un año después de los sucesos del hermano John Payne. Fred se encuentra en un motel.
En aquel motel se encontraba en el sillón, estaba mirando una hoja que tenía enfrente de su escritorio y estaba siendo iluminado por una lámpara con una luz muy tenue. Él estaba mirándolo fijamente, como si el papel le estuviera diciendo algo, pero estaba totalmente en blanco. Además de eso, tenía un maletín con toda la documentación del señor Joseph, del doctor. Y claro, él estaba pensando fijamente, pero algo le quería decir aquel papel. ¿Quién quería ser hoy? La cuestión es que empieza a escribir y empieza a falsificar lo que iba a ser el documento, el diploma, para hacerle ser cirujano en cualquier institución médica de la zona. Empieza a trabajar, empieza a poner, se pone enfrente a la máquina de escribir alquilada, donde empieza a replicar toda esa burocracia que es tan importante pero que nadie lee. Luego inclina la hoja y con un tampón circular que había creado con la base de un frasco de perfume, pone el sello en la hoja y, levantando la hoja, había terminado el trabajo. Aquel diploma era el que le iba a validar si iba a entrar o no. Y él, sonriendo, dice: la mitad del trabajo está hecho. Ahora solo falta la otra mitad, que se lo crean. Entonces, solo faltaba una cosa. Tenía que dirigirse a la oficina del decano a presentar el diploma. Si presentaba el diploma y salía todo bien, oficialmente era un cirujano. Hasta aquí todo bien. El diploma no tenía que ser perfecto, solo tenía que ser aburridamente auténtico. Aburridamente auténtico. Sí. Ya en el interior de la oficina del decano se presentaban 3 hombres trajeados, que estaban esperándole, estaban mirándolo de arriba a abajo como si estuvieran si le estuvieran ya prejuzgando, sí. Claro, pero él se mantenía tranquilo, sosegado, no tenía nada que perder. Y le empiezan a hacer una serie de preguntas. Entonces obtuvo su certificado de psicología en Columbia, en el 43. Sí, señor, eso es correcto. Durante el turno de noche, mientras trabajaba de día en la clínica de St. Jude. Muy bien. Y dígame una cosa, señor. ¿Por qué decide meterse a la Marina en este momento? En ese momento estaba siendo la guerra de Corea. Y ningún ser vivo quería meterse en otra guerra después de lo que había pasado años atrás con la Segunda Guerra Mundial. Mucho menos de voluntario. Entonces, esto les parecía muy raro a los catedráticos que lo estaban observando y evaluando. Y dice: claro, él era muy listo, él sabía todo el contexto y decía: no hay problema, si aquí no me quieren, estoy seguro de que el ejército americano estará dispuesto a ofrecerme un trabajo. Claro, el más mayor de allá, de los catedráticos, apaga el cigarro, se acerca a él, le da la mano y le dice: bienvenido a la Marina, doctor. Ostras, consiguió el trabajo, ¿eh? Consiguió el trabajo. Qué bueno. Sí, esto pasaba mucho y es que durante esos años había mucha falta de personal y necesitaban a mucha gente. Entonces lo que hacían era trapichear un poco esas solicitudes para facilitar un poco más agilizar un poco más el proceso de selección. Vale. Y eso le facilitó él conseguir el trabajo. Perfecto. Sí. Está muy bien. Pero yo tengo una duda. No tiene ni puta idea de operar. Sí, O sea, eso ¿ahora qué hacemos? Eso es un pequeño factor. Tiene el trabajo, Sí, muy bien. Eso es un pequeño factor que vamos a tener que... Pequeño, ¿no? Que vamos a explicar ahora mismo. Sí. Vale. Lo aceptan sin verificación y lo mandan a un lugar. Lo mandan a la guerra de Corea. Concretamente lo mandan al destructor Cayuga, donde va a pasar el resto de los meses y donde va a proporcionar apoyo a todos los soldados que se encuentren ahí, como cirujano, claro. Sí. Hasta aquí todo bien. Parece que le va bastante bien, tiene a su ejército de médicos, ¿no? Tiene a sus enfermeros y tiene incluso su despacho. Despacho, pues, donde se sienta, mira al techo, no tiene nada que hacer, nada mejor que hacer, y donde disfruta de las vistas desde el destructor. Pero es caprichoso el destino que días después hay una confrontación y tiene que intervenir de urgencia. ¿Qué ocurre? Aquí Claro. es cuando 16 marinos del Cayuga son... destrozados completamente y necesitan atención inmediata. En este momento se da cuenta de la urgencia que es saber de cirugía ahora mismo, ¿no? Claro, pero no tiene puta idea. Ese es el problema, no tienen idea. ¿Qué hacemos? Bueno, prepara todas las habitaciones para emergencia porque vamos a empezar a operar. Empieza a preparar todo el personal y él se encierra en el camarote suyo. Aquí el señor Fred está hiperventilando, sudando, no sabe qué hacer, está ansioso perdido. Pero lo que empieza a hacer es hasta fascinante. Coge el libro de cirugía general que tiene al lado y empieza a devorar las hojas una y una, como si fueran comida, como si no hubiera comido en meses. Empieza a mirarlas y gracias a su memoria fotográfica empieza a memorizar técnicas de cirugía, empieza a memorizar todo tipo de técnicas para poder operar. Tío es bueno, ¿eh?
y en cuestión de minutos se acababa de leer todo el proceso de operación. Sale del camarote y lo reciben ya los enfermeros. Tenemos aquí a toda la gente y necesitan urgencia inmediata. Se pone a operarlos. Claro, hasta aquí todo bien, pero empiezan a abrirlos sin experiencia propia, delegando siempre la ayuda en los enfermeros. Los enfermeros, claro. Claro, empieza a extraer esquirlas, extraer metralla de los soldados, e incluso le hacen a uno una toracotomía, que le extraen una bala del corazón. ¿En serio? Sí, y adivinad qué, 16 de los que habían entrado heridos se han salvado. Ah, Ninguno de ellos ha muerto. ¿En serio? Pensaba que ¿En serio? se han muerto todos. Me lo podría imaginar, la verdad. Ninguno ha muerto. Hostia, qué barbaridad. Claro, se apoyó en sus compañeros para las Ya. tareas básicas. Siempre también pedía la segunda recomendación de alguno de los doctores que había ahí. Siempre también iba a ser un poco más generoso, dando un poco más de dosis de penicilina. ¿Sabes? Intentaba siempre jugar con ese tipo de Mejor. cosas para intentar destapar, para que no se destape todo el Mejor fraude que sobre había no detrás. falte, sí, tal cual. Claro. Y contra todo pronóstico le funcionó. Y no solo eso, sino que también construyó su personalidad. Era un tío serio, pero era muy callado, no bebía tampoco, y eso le hizo la fama de ser un médico profesional. Y entonces, después de esto, después de esta hazaña, lo recibieron como si fuera un héroe. Lo recibieron como si fuera el Superman de esa época. Fuera de coñas que es un héroe. O sea, literalmente, o sea, un tío que no tiene ni puta idea, ha conseguido ese trabajo, encima ha salvado 16 personas. Obviamente, con la ayuda de los enfermeros, ¿no? Pero claro. es que es una leyenda. Se hizo tal renombre que cuando llegó las noticias a Canadá, porque el doctor Joseph era de Canadá. Claro, él no era Fred. Fred era americano, Joseph era de Canadá. Y cuando llegaron estas noticias a Canadá, la madre de Joseph dice, mi hijo no está en Corea, trabajando, mi hijo claro. está aquí al lado. Y aquí empieza a expandirse la noticia como si fuera un virus. Empiezan a hablar y en cuestión de meses la noticia había llegado al Cayuga. Claro, Buah. aquí los del Cayuga, los marinos dicen, eso es imposible, este tío no es un impostor, ha salvado la vida de toda la gente. Claro, eso era mentira, pero había algunos que ya empezaban a sospechar Claro, normal. de Fred, ¿no? Del señor Joseph Sir. Bueno, yo aquí no tengo ninguna prueba. Aquí lo que hacía el Fred era aplicar unas técnicas que él había desarrollado, y es que se apoyaba en detalles cruciales. Por ejemplo, tenía 2 reglas. La prueba recae en el acusador, es decir, ¿de qué pruebas tienes tú para acusarme de ello? Ujú. Claro, y eso a veces le funcionaba. Y cuando estés en peligro, ataca, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso le funcionaba varias veces, pero en ese momento no Claro, le iba a funcionar. Pero todo el rato no le va a funcionar. Ese Sí. rato no le iba a funcionar. Se encierra en el camarote e intenta permanecer 3 días donde no iba a tener contacto con nadie. 3 días para pensar qué chorras iba a hacer en ese momento. Voy a Echarse al hacer, mar. claro, ¿qué hago? Simulo un suicidio, suplanto la identidad de uno de los de a bordo, me marcho. ¿Dónde me marcho? Está el No, es que mar. está en un barco. O sea, me refiero. Bueno, un destructor. Es que Claro. no puede. Se escapaba para hacer las necesidades y poco más, y volvía al camarote. Intentó permanecer los máximos días posibles aislado, pero llega un momento donde No se se destapa todo y ese va a llegar. Y precisamente 3 días después llega el momento donde aquí se acaba y lo pillan. Un año después vuelve a Canadá, donde lo van a confrontar una junta para juzgarlo por todo lo que ha hecho. La cosa es que no lo iba a pasar tan mal, porque eso no le interesaba a la Marina destapar ese ridículo absoluto. Claro. Le acababa de engañar a toda una organización entera. Y aquí lo que hacen es pasar desapercibido de él, incluso pagarle las horas atrasadas de trabajo. Sí. O sea, Y le no pagan y le, todo. y no le, no le puse- no le metieron en prisión. Joder. O sea, que se salió con la suya. Y es más, de Mara, o sea, Fred, saltó a la fama porque vendió esta historia a la revista Life. Aquí el problema es que la fama me gusta llamarla un arma de doble filo. Y es que a partir de ahora el buscar trabajo, el buscarse la vida va a ser complicado para él, porque todo el mundo lo conoce en el país. Y en el trabajo en el que entrara, toda la gente tendría miedo porque ya no lo conocen como Fred, ahora lo conocen como el gran impostor, nombre que le había dado la revista Life. Y eso lo iba a perseguir durante mucho, mucho tiempo. Esto es incluso es para crítica, porque hay mucha gente que lo tilda de antihéroe y a otros que lo tildan de héroe. Ya. A algunos les ha gustado el tema de que haya salvado a todos esos marineros, de que haya burlado el sistema,
pero a toda esta gente le parece ignorancia pura y arrogancia. Está claro, sí, depende de la persona. A mí me parece un impostor, ¿vale? Por mucho que haya Salvado hecho todo lo vidas. que ha hecho, Claro, al final. había podido es un salir impostor. mal Sí. Y la quién podría sabe. haber liado muchísimo. Sí, pero bueno, durante todo ese tiempo ve que va saltando de trabajo en trabajo, trabajos modestos, la mayoría, y ve que allá donde va lo echan del trabajo porque no pueden permitirse tener a un impostor detrás de caja o detrás de, pues, de cualquier trabajo medianamente importante, ¿no? La cosa es que cae en una depresión y empieza a beber. Durante ese tiempo piensa, ¿es así como va a terminar mi historia? Vengo de hacer tantos viajes, de hacer tanta aventura para esto. Ya. Y bueno, muchos de vosotros pensaréis que aquí se termina. Pues no, precisamente no. Va a volver en 1955, donde va a trabajar en una prisión de Texas. Aquí se da cuenta de una cosa. Aquí ya sabe que no puede entrar como alguien renombrado. No puede entrar con un diploma y decir, mira, yo soy este hombre y tengo esta prueba de que yo he terminado esta carrera. No. Aquí es cuando va a entrar como si fuera un vigilante normal de seguridad, ¿no? Entra a la prisión bajo el nombre de Ben Jones. Se da cuenta de que ahora tiene que trabajar desde el principio, disciplina y pura constancia, siempre dando una buena sonrisa y ganándose la confianza, confianza de toda la gente de dentro. Y eso es lo que empieza a hacer, de nuevo, como el hermano que hemos hablado antes, ¿no? Empieza a trabajar, escalón, 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 y incluso llega a escalar a puestos altos. Capitán, llega a jefe, incluso llega a subdirector del pabellón de máxima seguridad. Hostia, les lavaba el cerebro a todos, literalmente. Sí, y ahí permaneció años. Y aquí se va a desmoronar todo porque la prisión decide introducir un nuevo programa educativo. Un nuevo programa como una biblioteca, muy a lo cadena perpetua, Ah, vale. donde introducen una biblioteca para que todo el mundo pueda leer, todo el mundo pueda formarse, donde puedan, pues eso, entretenerse, ¿no? Los prisioneros. Sí. Sí. Aquí es cuando... Es que es gracioso, y es que la revista Life, ¿te acuerdas que hemos hablado ahora mismo de ella? Sí. Sí, pues esa revista Life también estaba en esa biblioteca, y cuando uno de los prisioneros entra, empieza a leer, se da cuenta de que en la mitad de la portada aparece Ben Jones. ¿Qué hace Ben Jones ahí? Y pone el gran impostor. Esto le resulta súper raro. Empieza a preguntarle a todo, oye, ¿no te parece este tío Ben Jones? Ostras, es muy parecido, ¿eh? Es clavado. Es clavado. Sí. Sí, es muy clavado. Es clavado al subdirector. Claro, empieza a correr la noticia como la pólvora ahí dentro de la prisión. Y no solo llega a todos los reclusos, sino que llega a los guardias. Aquí los guardias empiezan a preguntarse de lo mismo. Hablan con el alcaide. El alcaide empieza a sospechar. Y en una noche llegan a su despacho, lo confrontan y dicen, ¿qué es esto? Dicen, yo no conozco a esa persona. Eso no sé lo que es. Yo no soy esa persona. Eso simplemente es alguien que se parece a mí y ya está. Es que no hay ninguna prueba de ello. ¿De qué me acusáis? Madre mía. Claro, él sabe que no se ha tragado nadie esa Entre la mentira. espada y la pared está ahora No, mismo. él sabe que nadie se ha tragado eso. Abandonan, pero sabe él que el próximo día no iba a haber futuro para él. Así que esa misma noche huye. Y no vamos a saber nada más de él, ni de Ben Jones, ni de nadie. Nos vamos a marchar años más adelante, donde huye de nuevo a Maine y donde se va a hacer pasar por un maestro. Un maestro que es muy alegre, que mide 1,90, había engordado un poco, había cambiado un poco la apariencia, pesaba 115 kilos, y donde toda la gente en ese pequeño pueblo lo recibían de manera espléndida, porque alegraba al pueblo, le daba chispa al pueblo y ayudaba a los niños a aprender. Claro, mucha de la gente empezaban a ver cierto parecido, incluso había periodistas locales que no lo miraban de la misma manera que la gente del pueblo, lo miraban de una manera, ¿y quién es este tío? ¿De dónde acaba de salir? No solo eso, sino que del otro lado del mundo, del país, en Texas, estaban rastreando por dónde había pasado aquel Ben Jones que había desaparecido, por dónde estaba el gran impostor. Y en un momento dado, después de varios años de profesor, lo detienen en 1957 y descubren que era el gran impostor. El pueblo entero, os lo podéis imaginar, destrozado completamente, pensaban que era una persona honesta y al final se llevaron un chasco tremendo. Sí. Hasta aquí todo bien, pero parece ser que durante los próximos años, del 58 al 60, va a estar en programas de televisión. Va a estar en programas de televisión por la gran fama que ha acumulado, ya lo llaman el gran impostor, incluso en el 61 se hace una película en su honor. Y claro, no solo eso, sino que le ofrecen un papel para actuar. Aquí lo más gracioso es que después de tantos años engañando a la gente, después de tantos años, era incapaz de ser actor.
¿En serio? Lo hacía muy mal, era muy malo, era incapaz. Igual es la presión de las cámaras. Y eso que eran tareas secundarias. Y adivinad qué, ¿sabéis de lo que estaba actuando? ¿De qué? ¿De estafador? De cirujano, Casi. de lo que había trabajado años atrás. Vale. Pero bueno, el problema es que no Nada, llevaba no. a ningún lado y durante los próximos años volvería a lo que iba a ser lo nuevo, ¿no? Lo de la fe. Iba a volver a lo que añoraba. Al cristianismo. Sí, iba a volver a eso. Durante los próximos 20 años, ya Fred, ya con su nombre, de Mara, todo eso, ¿no? Decide que ya es suficiente, ya vale, y se marcha a Los Ángeles, donde ya va a centrarse en su verdadera vocación, por así decirlo, en su verdadera pasión, que era la religión, y donde ya empieza por su propia cuenta a obtener sus títulos legítimos. En este caso, un título bíblico legítimo que él se había sacado, donde ya podría ejercer de pastor, ¿no? Ujú. Se muda a California y trabaja como capellán en el hospital de Anaheim, donde empiezan a quererle y a respetarle no por ser por el don de gentes, por el carisma, sino por cómo es, Ya. ¿no? Esto empieza a ser bueno para él, bueno para la mente, porque ya no tiene que esconder nada. Él está siendo él mismo. Ujú. Y es una putada porque la gente lo empieza a reconocer y le empiezan a decir, es el gran impostor, es él, echadle. Y evidentemente lo echan de allá. Lo echan Ya. del trabajo porque no pueden permitirse tener a un impostor entre sus filas. ¿Quién sabe que el día siguiente no te la vuelva a liar? Claro, es que es una putada. Vale. Claro, su pasado sale a la luz y se marcha a otro lugar a trabajar. En 1977, un médico un médico amigo suyo con el que ya llevaba mucho tiempo, lo confronta a todos estos porque vuelve a ocurrir lo mismo que había ocurrido, lo de el pasado sale a la luz, lo vuelven A echar. sí, lo vuelven a putear, pero esta vez no se va, no lo echan porque uno de los compañeros lo salva. Y el hospital le deja quedarse. Ahí va a trabajar ayudando sobre todo de auxiliar a todos los enfermos, incluso los últimos años de su vida, porque él tenía problemas con la diabetes, Ujú. iba a permanecer en ese hospital. En el hospital en el que había trabajado, pues en el hospital es donde le dieron una habitación donde iba a pasar el resto de sus días. Y es que en 1982, ya con 60 años, pobre, pero en paz, fallece y aquí es donde Termina la historia. termina ¿no? la historia del gran impostor. Ostras, pues es buena, ¿eh? ¿Mm? O sea, el tío lo hizo bien, ¿eh? Sí, O sea, lo hizo bien. realmente, vale, lo pillaron, pero les costó cogerlo, ¿eh? Sí, esta O sea, lió historia... a todo el mundo. Sí, sí, Qué se la lió bárbaro. a todo el mundo. Ya veis. Madre Es- mía, lo que hace la gente por no trabajar, ¿no? Bueno, trabajaba, Bueno, al menos pero... trabajaba, Este ¿no? Pero- trabajaba, sí. pero- Hombre, este pasaba años, fingiendo que no tenía ni idea. Sí, sí, no. Bueno, no. que no tenía ni idea, tenía memoria fotográfica. No, Eso... el tío era muy inteligente. ¿Cómo te estudias un libro entero de cirugía para No operar a No me ha 16 tocado, la personas? verdad, no me ha tocado nunca. No, a mí pero bueno. tampoco, pero bueno, es algo que tiene este tío y que los demás no tenemos. Tal cual. Pero así concluye la historia del gran impostor, que así es como lo conocen. No me he visto la película, pero... ¿Hay película? La del 61. Mm. O sea, en blanco y negro, no Ah, la, es en blanco y negro. ni la he visto. Ujú. Pero vaya, invito a todo el mundo el que la vea, seguro que Pues ya sabéis, si os ha gustado la historia, también podéis ver la película. eso es. Así que continuamos con la siguiente historia. Venga, voy con ello. Pero antes que nada, publicidad. Bueno, yo os traigo la historia de un estafador que, bueno, era magnífico. Solamente con 21 años ya había estafado millones de dólares. Estamos hablando que se hizo pasar por piloto, se hizo pasar por abogado, por doctor, por profesor, por muchas cosas. Bueno, probablemente a mucha gente pues le suene esta persona, se llama Frank Abagnale y pues si habéis visto la película de Atrápame si puedes, como ya he dicho antes, pues está basado, ¿no? La película está basada en su historia. Está basada porque realmente esa película es como muy fantasiosa, ¿vale? O sea, es totalmente vale, fantasía. Sí que tiene alguna Está lejos cosa, de la realidad. ¿o pero no? está lejos de la realidad. Realmente no le salió tan bien como nos da a entender en la película. Y esto, pues lo hablaremos más tarde, porque al final la película está basada en su biografía, en un libro que él escribió, ¿vale? Entonces, realmente la pregunta de este caso, o sea, la cosa de esto es si él estafaba, o sea, si realmente hizo todas esas cosas que él decía, o cuando estafó verdaderamente fue con el libro, con lo que ganó verdaderamente pasta, con esa biografía que hizo. Bueno, pues eso lo vamos a ir descubriendo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, pues Frank nace en Nueva York y su infancia iba a ser muy buena. ¿En qué sentido? Su padre tenía una empresa, en concreto tenía una papelería, y tenía bastante pasta, o sea, se le iba bastante bien, a nivel de que tenía un chalet, de que tenía 2 Cadillacs, de que vivían completamente de lujo, junto con su padre y con la mujer, ¿no? De su padre, su madre.
Y claro, él, pues imagínate la mentalidad que tenía, o sea, lo tenía todo, lo único que tenía que hacer era, ya desde joven, ayudar a su padre en la papelería, era el que se encargaba de hacer fotocopias, era el que se encargaba de gestionar los papeles, todo esto. Ujú. Esto le dio una capacidad, o sea, le dio un aprendizaje muy grande a nivel de papelería, de tipos de hojas, tipos de tinta, tipos de todo este tipo de cosas de que hay en papelerías, ¿no? Y esto le va a venir muy bien para después, para falsificar los cheques, Mm. ¿vale? Entonces, va pasando el tiempo, van pasando los meses y ya con 14 años llega un problema. Y es que su padre se arruina. Se arruina a nivel de que no tiene pasta, tiene demasiadas deudas y tiene que cerrar la papelería. Esto conlleva una cosa, conlleva que tiene que vender el chalet, tiene que vender los Cadillacs, tiene que vender todo y se van a vivir a un piso, una casita pequeña, y la vida de nuestro protagonista Frank cambia por completo, de ser rico a no tener nada. Pero claro, él iba a intentar sacarse las castañas del fuego, no iba a ser trabajando. Porque este tío, ya os voy diciendo que este no va a trabajar nada. O sea, este va a ser, si me puedo ganar el dinero sin trabajar, mucho mejor. Hmm. Ya con 15 años ya empiezan las pequeñas jugarretas. Y es que decide coger la tarjeta de su padre, por supuesto sin ningún tipo de permiso y autorización por su padre, y dice, a ver, ¿qué puedo hacer para ganar dinero a coste cero? Vale, dice, voy a coger y voy a comprar piezas de coches y las voy a revender por más precio. Pues eso es lo que empezó a hacer. Pero claro, él no se gastaba ni un duro, porque, o sea, todo lo pagaba con la tarjeta de su padre. Así que compraba a coste cero, vendía con más dinero, o sea, a más dinero, y pues ganó alrededor de unos $3.500 aproximadamente. O sea que este tío ya con 15 años ya estaba ganando pasta. Ya era businessman. Ya era businessman, claro. En este caso, su padre se entera de lo que está haciendo, le quita la tarjeta y se acabó. Se acaba el negocio. ¿Vale? Eso es. Llegamos ya cuando tiene 16 años. Aquí ya viene ya un problema real, y es que sus padres no estaban teniendo una buena relación. Así que deciden separarse y es la primera vez que ve a los de servicios sociales llegar a su casa, cosa que también vemos en la película. Esto es real. Y pues más que nada para el tema del divorcio ¿Con quién y se el queda? tema de la custodia, a ver con quién se queda. En este caso, a Frank eso le pareció muy malo, o sea, una situación muy horrible, él no se lo esperaba. Y sale corriendo, se va, se escapa. ¿A dónde? Os preguntaréis. Pues más adentro en Nueva York, porque él vivía en el Bronx, él se cambió de barrio completamente, pero se fue sin nada, con las manos vacías, sin un duro. Tenía que buscarse la vida de cualquier manera. Y ahí es cuando ya empieza a crear sus propios planes, ¿no? Empieza a pensar, oye, ¿cómo puedo hacer para ganar dinero sin trabajar, literalmente? Eso es una pregunta muy interesante. Es una pregunta complicada. Pues este tío lo iba a conseguir. ¿Cómo? Robando. Perfectamente. Dice, a ver, se inventó una película en la cual fue a una tienda normal, compró una placa de policía falsa, una pistola falsa, Sí. y fue a una casa que había por ahí cerca, pitó, salió una mujer y dice, hola, buenas, mira, es que soy el policía de aquí del condado y tengo que registrar tu casa. Tengo que registrar tu casa porque ha habido una incidencia con tu hija. Y pues tenemos que hacer una investigación. Claro, la mujer se quedó así, pero tú eres policía, sí, mira, aquí tengo mi chapa, así que por favor déjeme entrar. Bien, le abre la puerta, entra, empieza a registrar. Obviamente a la mujer todo esto le parecía un poco raro y lo que quería Frank era entrar A robar. para robar dinero. Hombre. Claro, la mujer, ¿qué hace? Coge el teléfono y llama a la policía. Llega la policía y ven al pobre chaval de 16 años con una placa falsa, con una pistola de juguetes y dice, a ver, chaval, ven con nosotros que te vas al reformatorio de cabeza. Y así fue. La primera vez ya con 16 años que entra en un reformatorio donde iba a estar pues unos mesecitos. Eso es totalmente distinto. Es totalmente distinto a la película. Vais a ver que hay muchos detalles que no ocurren en la película y que no se cuentan, ¿vale? Es que lo de la película es como muy bonito, ¿no? Bien. Se pasa unos meses en el reformatorio y ya cuando sale, pues os preguntaréis, bueno, ¿ya ha reformado del todo? Pues no, una mierda, o sea, esto acaba de empezar. Se pregunta, a ver, necesito libertad. Y para tener libertad, sobre todo para moverme, para desplazarme, necesito un coche. Voy a robar un coche. No estaba pensando en robar un Seat Panda. No. No, ni un Citroën. No, yo quiero algo con lujo. Yo quiero un Ford Mustang. O sea, este tío, a ver... Este tío sabía cosas, ¿me entiendes? O sea, La sabía, pero lo que viene siendo la ejecución. no, pues lo robó. Lo robó. Lo robó y se lo llevó. Obviamente lo iban a coger. Es que lo de pensar a largo plazo, no sé si lo tenía en mente o. No, este tío no. Este vivía el momento, este chaval. No, ya veo, ya. Un Ford Mustang, ¿eh? Un Ford Mustang. A ver, el tío pues tiene prioridades, ¿no? No, sí, ya veo. Cualquier Ya. coche no roba. Y esto Claro. va a ser así de ahora en adelante. O sea, a este chaval era como que le encantaba el lujo, le encantaba todo el lujo, pero no iba a trabajar.
O sea, a ver si de alguna manera robando pues podía llegar a coger los lujos, ¿vale? Sí, pues buena suerte. Pues buena suerte. Bueno, roba el Ford Mustang, empieza a utilizar ya lo de los cheques falsos y le pilla. O sea, literalmente el FBI encuentra algún que otro cheque falso, empiezan a investigar, se dan cuenta de que ha robado, de que es él, lo cogen, de nuevo al reformatorio, ¿vale? Bien, una vez ya sale otra vez ya del reformatorio, pues tiene que pensar otro plan. Oye, ¿cómo puedo hacer pues para utilizar los cheques, para que la gente me crea y para tener pues esta vida, ¿no? Pues se dio cuenta de una cosa, y es que de pronto por la calle vio a varios pilotos de avión, y vio cómo se metían en un hotel. Él les siguió a los pilotos y a un hotel de lujo, y cuando entraron a la recepción se dio cuenta de que los pilotos, todo el mundo les saludaba, todo el mundo hablaba súper bien de él, los admiraban, eran como súper carismáticos, ¿no? Ha hablado con las de recepción, la de recepción, que era pues, una chica, se les quedaba así mirando, ¿sabes? En plan, como, ay, son pilotos. El piloto saca un cheque, se lo firma, tal cual, le da el cheque. Y ahí se da cuenta Frank de una cosa. Yo lo que tengo que hacer es convertirme en alguien carismático. Carismático no tiene por qué ser un piloto. En este caso sí que iba a ser piloto. O se iba a hacer pasar, ¿no? Por piloto. Pero abogado. Cualquier cosa, eso es abogado, doctor, cualquier cosa Con poder. de alto standing, ¿no? Entonces, una vez dice eso, o sea, piensa eso, dice, vale, venga, pues ¿cómo puedo hacer para ser piloto? Bien, lo primero que necesitas son las credenciales. Eso es. Ya sabemos que tiene una buena experiencia en la papiroflexia, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y pues se crean sus propias credenciales. Y después de esto, pues dice, vale, pues ahora necesito un traje bonito. Así que va a una de estas tintonerías, coge un traje, se lo preparan, pues le pasa un cheque, ¿no? de la compañía y todo perfecto. Bueno, la compañía de vuelos que estaba falsificando, ¿no? Que estaba estafando, ¿no? Era la compañía American Airlines en Texas, ¿vale? Entonces era una compañía normalita, tampoco era de alto standing, pero le valía. Le valía para entrar a los sitios con un cheque falso y hacerse pasar por piloto. Es, poder cenar en restaurantes de lujo, poder dormir en sitios de lujo. Claro, esto tampoco le iba a durar mucho tiempo. Era la primera vez que lo hacía y pues le pillaron. Le pilló la policía, le pilló el FBI y lo volvieron a arrestar. Aquí ya sí que le condenaron a 3 años en prisión. 3 años que no iba a estar porque a los 2 años, ya pues, por buenos comportamientos, lo sacan de ahí. Lo sacan, ¿vale? Bien, una vez sale de allá, él dice, a ver, aquí la práctica hace al maestro. O sea, me han pillado una vez, pero tengo que volver a probar. Voy a volver a ser piloto. A la 15ª va la vencida. Alguna vez me saldrá. En este caso ahora va a ser piloto de otra compañía, de Trans World Airlines, ¿vale? Lo mismo. Su traje, su acreditación, todo bien. En este caso, él iba a intentar tener amistad o una relación con alguien, ¿no? Dentro de la compañía o dentro del mundo del pilotaje, ¿no? Sí. En este caso, conoce a una azafata de la compañía Delta Airlines llamada pues Paula Parks y se la intenta ligar. Se la intenta ligar simplemente, ya no solamente por tener relación con ella, sino porque necesita un sitio para vivir. Porque recordamos que va por ahí, por el mundo, existiendo, sí, ¿vale? Con cheques falsos y en algún hotel cuela, ¿no? Pero necesita un sitio para vivir. Y dice, oye, ¿y si me ligo a una azafata? Quizás me puede dar un lugar para vivir. Y así fue. Se ligó a esta chica y lo metió en casa junto con sus padres, ¿no? Con los padres de ella, sí, claro, a vivir como el amigo piloto, ¿vale? Pero ni piloto ni hostias en vinagre, o sea, ni piloto ni nada. Claro, llega un momento donde lo que hacía Frank era robar en casa, le robaba dinero a la familia, porque o sea, no solamente quería hospedarse, quería robar. Es un miserias. Era un miserable. Y ya la familia dice, oye, empiezan a faltar cosas en casa, este chaval no lo conocemos, está aquí, pues bueno, pues porque está con mi hija, ¿no? Sí. No están saliendo, pero bueno. Y ya él se empieza a dar cuenta de que los padres están empezando a sospechar y se marcha. Y se larga. Se larga directamente. Bien, sigue con la farsa, sigue con los cheques y tal, hasta que pues finalmente vuelve el FBI otra vez a cogerlo, vuelven a pillarle lo de los cheques y, en este caso, 12 años de libertad condicional. ¿Vale? 12 años, ¿eh? 12 años de libertad condicional. Y aquí ya no hay medias tintas. Aquí ya no hay medias tintas. No iba a estar en la cárcel, pero iba a estar vigilado en todo momento. Claro. Él, o sea, no puede concebir eso. O sea, ¿cómo va a estar vigilado? Ni de coña. Me voy de aquí, pero ya. Así que se las ingenia de alguna manera para coger un avión y largarse a Europa. En Europa no le pueden vigilar. En Europa puede hacer lo que quiera. Comienza su nueva vida. Llega a Suecia. Y nada más llegar, lo que hace es robar un cochecito. No cualquier coche, robaría uno bueno. O sea, es que no falta. Es que va
por Suecia, literalmente, cuando le apetece robar un coche, pues se cambia de coche. O sea, parece eso el GTA. O sea, literalmente, ves un coche que te gusta más, pues lo roba. Te bajas y Eso lo es. paras. Exacto. Va robando coches hasta que ya en Suecia pues empieza a darse cuenta de que al final lo van a coger y se va a Francia. En Francia no iba a tener la misma suerte. En Francia también iba a estar robando, utilizando cheques falsos hasta que directamente la policía lo pilla, lo cogen y lo meten en la cárcel. Su madre no era francesa. Pues, En su la padre, película, sí. yo creo que no. O sea, su padre era italiano, americano, Sí. pero su madre pues ahora no lo sé. No sé. Vale. Es que en la película sé que Puede era ser francesa. que sea francesa. No lo sé. Bueno, la cosa es que lo coge la policía, lo meten en la cárcel durante 4 meses. Sí. Y claro, creo que serían probablemente los peores meses de su vida. Estamos hablando de que el chaval tendría 20 años o algo así. O sea, que es que. O sea, 20 años, ya ha había pasado co- 3 veces. habría comido más cárcel que cualquier persona. Sí. Claro. Una vez pasan estos 4 meses, ya lo sacan de allá y él dice, bueno, voy a regresar a América porque aquí me ha salido el tiro por la culata. Una vez llega a América, pues no está reformado. Va a seguir exactamente con lo mismo. En este caso, le gusta lo de ser piloto. Y ahora ya sí es cuando vamos a hablar de lo que pasó en la película, que es muy parecido a lo que pasó en la realidad. Es ¿vale? que me estoy dando cuenta de todo lo que has contado. No tiene nada que ver con la película. No, es que no tiene nada que Es- ver. es- O sea, es que luego hablaremos de todo lo que sale en la película y lo que es real y lo que no es real. Es una pena porque la película es muy buena. El libro que escribió él es muy bueno porque al final es lo mismo que la película. De Atrápame si puedes. Pero la realidad Es La distinta. realidad es que chupó cárcel, pero a todo lo que da. a todo lo que da. O Sí. sea, claro. Bien, estamos a principios de los 70, él tiene ya 22 años, ya está en Estados Unidos otra vez, en Nueva York, y dice, a ver, mi idea es ser piloto. O sea, volver otra vez Quiere seguir a siendo las andadas. piloto. Pero es que, claro, es que hasta ahora se ha hecho pasar por piloto de aerolínea muy... Chumarrera. Chumarrera, ¿no? O sea, en plan... Low cost. Low cost. Ryanair. ¿no? Claro. Pero ahora va a buscar una mucho mejor. Vamos a ir al alto standing, ¿no? A que vaya por la calle, vean el logotipo y digan, madre mía, Este es bueno. este tío es bueno. Bien. Pues es cuando se da cuenta de que, por aquel entonces, la que era más alto standing de todas Pan era American. Eso es. Pan American Airlines. Pan American Airlines, ¿no? La más auténtica de La todas, más la más top, de sí, lujo sí, sí. y la más prestigiosa. Dice, a ver, ¿cómo puedo hacer? Pues utiliza la misma estrategia. Necesito crearme una identificación falsa, se la crea y después va a por su traje de piloto. Vale, pero ahora necesito darle una vuelta a los cheques. Necesito que los cheques tengan el logo de Pan America. Sé con lo que pasó en la película. Vale, pues es exactamente lo mismo. Sí. Ve una juguetería, se da cuenta de que había aviones de juguete De Pan con el American logo Airlines. de Pan American Airlines, compra literalmente todo el stock de todos los aviones de juguete y los mete en una bañera con agua caliente. ¿Para qué? Para que se despegara el logotipo de los aviones de juguete. Y con ese logotipo lo iba a poner en los cheques. Claro, eso quedaba Clean. espectacular. Eso O sea, quedaba es que te lo creías. Ahora mismo ya, o sea, lo había masterizado tanto lo de los cheques que ahora ya era un experto. Claro, ya con esos cheques ya es cuando empieza a gastar. Empieza a hacer pagos, empieza a restaurantes caros, hoteles caros y claro, igualmente él no podía usar los cheques en el mismo estado siempre. Tenía que ir moviéndose porque al final le iban a cazar, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que tenía que moverse. ¿Cómo hace para moverse, para volar a otros sitios gratis? Porque no tiene pasta. Pues ahí encontró como una especie de ventana, como un bug, ¿no? Por así decirlo. Vacío legal. En vacío legal, ¿no? En esta aerolínea. Y es que hay una manera de que tú puedas volar gratis si eres parte de... O sea, si eres piloto, ¿no? De Pan America. Bueno, de Pan America o de cualquier aerolínea. Y es que en la cabina de los pilotos, detrás de donde están los pilotos, hay como una especie de asiento plegable. Lo sé. Eso es. Y ahí un piloto se puede sentar si necesita hacer un viaje a otro lado. Es decir, tú imagínate que eres piloto y que mañana te sale un vuelo a Los Ángeles que tienes que coger, ¿vale? Que tienes que conducir tú, ¿no? O sea, que tienes que pilotar tú. Pues si no sabes cómo ir a Los Ángeles, si no sabes cómo ir, pues puedes meterte en uno de esos aviones, un avión que vaya a Los Ángeles, ¿vale? Te sientan en ese asiento plegable y vas hasta allá gratis. Ahora no me acuerdo de la línea de la película, como lo decían, Are you my deadhead to Miami o algo así, no me acuerdo. No Pero lo le sé. decían eso a la azafata y plegaban el asiento. Eso No me acuerdo, es que no me acuerdo ahora. Bueno, pues básicamente esto era como un vacío legal, ¿no? Él decía, bueno, mañana me voy a ir a Los Ángeles y buscaba un vuelo de Pan América que fuera a Los Ángeles. Él iba con su disfraz de piloto literalmente y se sentaba en donde la cabina de pilotos y ya está, y le llevaban a Los Ángeles. Claro,
tú piensas que allá los pilotos, pues muchas veces había conversaciones entre ellos. Y Técnicas. Claro, cuando le preguntaban a él o se hacía el dormido o se hacía el cansado y decía, buah, sí, estoy cansado tal cual. Y se dice, esto no sé si es cierto, que alguna vez le tocó pilotar. Lo que hacía él era poner el piloto automático y ya está. Claro, Hombre, eso... no sé hasta qué punto eso es cierto, porque realmente que yo sepa, el piloto automático está así puesto siempre. Eso no lo sé muy bien. No tengo ni idea. Claro, esto le iba a servir durante bastante tiempo. O sea, iba a estar 2 años así. Claro, él iba de lugar en lugar, de estado en estado, iba gastando, o sea, utilizando los cheques. Y no le rastreaban. Y claro, a ver, iba a llegar un momento donde lo iban a pillar, pero como se iba moviendo tanto... Hay cheques en todos lados, en eso toda parte de es Norteamérica. complicado. Claro, aquí ya, después de esto, él dice, voy a intentar como relajarme, no gastar tanto, voy a intentar hacer otro tipo de cosas, ¿no? Porque al final es que me van a pillar. Y se mete, o sea, se hace pasar como piloto y doctor, y se mete a una universidad para hacer pruebas, exámenes físicos a futuras azafatas. Como la película. Como en la película. En este caso, en la película, él sale con un grupo de azafatas, tal cual. Esto no es real. No, que lo estaba persiguiendo. Sí, al final no contrata. O sea, al final era toda una farsa. O sea, simplemente sí que hizo esas pruebas, ¿vale? A ciertas chicas que querían ser azafatas. Pero no llegó a nada, obviamente. O sea, eso era todo fake, ¿no? Qué pena. Claro, es la mejor escena de la película. Es la mejor escena de la película, Sí, literalmente. es la mejor. Pues no consiguió absolutamente nada, pero pues bueno, no sé muy bien por qué hizo estos exámenes. Igual quería ligar. Pues, podría ser, o cambiar un poco de aires. Bueno, eso no se sabe. No lo sabemos. La cosa es que, obviamente, aquí ya el FBI empieza a darse cuenta de que hay cheques falsos y algo hay que hacer, alguien está haciendo esto. Y claro, ellos ya saben, porque ya lo ha pasado 2 veces, o sea, ya saben que este tío ya se ha hecho pasar 2 veces como piloto. Entonces ya empiezan a tirar las cosas por ahí, ¿no? Se dan cuenta de que obviamente había pues pagos de nóminas de Panamérica que eran completamente falsos. Empiezan a investigar y pues llega un momento en el que lo pillan. Lo cogen y ahora sí, otra vez a la cárcel, ¿vale? Bueno, le condenan a 10 años de prisión y a los 2 años tiene la libertad condicional por buen comportamiento. A partir de ahí, ya sí que una vez termina su condena y todo, sí que empieza a buscar trabajo real, normal. De hecho, estuvo trabajando en un campamento de verano donde no le iba a ir muy bien porque le pillaron robando cámaras fotográficas de sus compañeros. Eso no lo mencionan en la película, lo de robar. ¿Qué va? Era un ladrón. Era un ladrón. Era un ladrón, ¿eh? Y iba a estar en más trabajos donde le iban a pillar robando. No es que no fuera un estafador, es que es un ladrón. Es un ladrón. Pero era listo. Era listo porque llega un momento donde se da cuenta de una cosa. Y es que puede, con los conocimientos que tiene de fraude, montar su propia empresa y ayudar a otras empresas y a bancos a que no les hagan este tipo de cosas. Estos fraudes, ¿no? Bueno, claro, sí. Y eso es lo que hizo. Montó su propia empresa y empezó a ayudar a bancos. Y ganó un montón de pasta. Y después de eso, escribió un libro. Cógeme si puedes. Atrápame si puedes. Se llamaba el libro. Y después hizo una película. Pero claro, es que el libro fue un bestseller. O sea, ese tío ganó una pasta impresionante. Pero todo lo que cuenta en el libro, que es lo que sale exactamente en la película, ahí está el fraude. Porque no era real. Ya vemos en la película que se hizo pasar como doctor. Que se hizo pasar como abogado. Que ganó millones de dólares, según él, según la película, según el libro. Claro. Todo esto era falso. ¿En qué sentido? Y que no, bueno, en la película nunca hemos visto cómo robaba. No. Nunca. Esto no te lo cuentan. No. O sea, no te lo cuentan. Eso es. ¿En qué sentido? Mira, lo de ser abogado, por ejemplo, eso era mentira. Porque según lo que pasa en la película, se presenta a 3 exámenes de abogados. En 3 semanas hace 3 exámenes de abogados y al final el último Lo aprueba. lo aprueba y trabaja en un bufete de abogados. Esto es totalmente mentira. Primero porque en el bufete de abogados donde en teoría había trabajado, se le enseña una foto a los que trabajan allá y dice, este tío aquí no ha trabajado en la vida. ¿Vale? Eso de primeras. Y segundo, no hay un examen para ser abogado cada semana. Hay una carrera. No hay un examen cada semana. Este tío dice que en 3 semanas hizo 3 exámenes y el tercero lo aprobó. Eso no va así. O sea, no existe. No. ¿Vale? Lo de doctor, más de lo mismo. Fue un periodista el que acudió, ¿no?, a aquel lugar donde en teoría había estado trabajando como doctor. Y no lo había visto. Y no lo había visto. Nadie había visto nada. O sea, ese tío nunca, ni había registros, ni absolutamente nada. Con lo cual, otra mentira. Lo que pasa en la película de que Tom Hanks, que hace de agente del FBI, le está persiguiendo todo el rato, tal. Nada. O sea, este tío tampoco le persiguieron mucho. Ya ves que la mayoría de sus años, de los 16 a los 22, estuvo en reformatorios y en cárceles. O sea, que eso de atrápame si puedes, nada, le pillaron todo el rato. Sí. Todo el rato. Y luego,
Lo de ganar millones, él dice en el libro que ganó 2,5 millones estafando a gente. No. No fue así, ¿no? No, porque para ganar 2,5 millones de dólares le tendrían que haber funcionado todos los cheques, que la mayoría nada, o sea, no funcionaron. no funcionaban, y luego tendría que haber estado pues cada día, pues yo qué sé, igual igual utilizando más de 100 cheques al día por todos los estados. Y no, porque estuvo de los 16 a los 22 en la cárcel, prácticamente. Pero como siempre, maquillar la verdad funciona Maquilló la mucho verdad. más. ¿Ganó dinero? Lo Sí, ganó dinero. Seguro que miles ganó, pero millones no. ¿Dónde estuvo el verdadero negocio? En el libro. Esa es la cosa. ¿Dónde estafó realmente? En el libro, en contando la historia. O sea Ahí que- es donde estafó. Sí. Ahí es donde estafó. O sea que sí que es un buen estafador. Sí, eso es verdad. Porque se ha montado una película de cojones y ha ganado mucha pasta. Y la gente no lo sabe, que fue así. Claro, o sea, la gente piensa que es lo de la película, pero no. Y hay muchos que lo tildan de héroe. Es como un poco fenómeno Lobo de Wall Street, que al final Ya. podíamos haberlo traído también. El Lobo de Wall Street es buena también, buen fraude, ¿eh? Pero lo dejaremos Bueno, para para el otro siguiente, episodio, si sí. os gusta el episodio, ya sabéis, darle like, darle apoyo y pues habrá otro de estafadores. Eso es. Con esto ya concluye, Con esto ¿no? ya concluye, o sea, mi historia ya termina. O sea, este tío ya se montó su empresa, se montó en el dólar y para adelante. Pues oye, mira qué bien. Ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, ya sabéis, chicos, que la idea es estafar. No, es verdad. No. Es broma. no. Estos somos family friendly. Sí. No estaféis, no está bien engañar, no está bien mentir, no está bien hacer esas cosas. Ni tan robar, feas. Eso está feísimo. Eso está muy feo. Sí. Si quieres algo, trabájatelo tú, gánatelo tú. Y después de este Mickey consejito, yo creo que ya Despedimos nos el podemos episodio. despedir. Eso es. Venga, un abrazo a todos, chicos. Chao, chao. Chao.